Entonces, tranquilos y tranquilas, voy a simplemente hacer un recorrido muy rápido de esos primeros 11 siglos sin detenerme demasiado, para que veamos lo que se dijo, y si quedan con la inquietud, ya tienen el video para que en sus tiempos puedan acceder a él. Ya está el video por allí subido de la primera parte. Entonces, no, simplemente muy rápido, lo que es, decíamos la primera parte, la primera vez, es que obviamente, digamos que el imperio romano es el que se hace cristiano con el paso del tiempo, pero en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? No, el imperio va a perseguir a los cristianos. Y digamos que todavía no hay una influencia cristiana en Britania, o no llega a Britania, por cuanto Britania no era parte del imperio. Bueno, simplemente era para dejar claro, la influencia del imperio en tiempos de Jesús no llegaba hasta Britania. Punto. ¿Cómo inicia el cristianismo? Inicia como una composición de iglesias. Entonces, a partir de la Biblia, tratábamos de demostrar que incluso en el Nuevo Testamento se ve diversidad en las formas de entender el cristianismo y de vivir el cristianismo. Entonces, son muchas iglesias que conforman un solo cuerpo. Bueno, con el paso de los años va a llegar el Imperio Romano a Britania, y al llegar el Imperio Romano, pues también va a llegar la influencia cristiana, primero por medio de comerciantes, y luego van a llegar los soldados, los misioneros, etc. Bien, cuando Britania hace parte del imperio. Luego vamos a tener, por testimonio incluso el mismo Tertuliano, sabemos que para el siglo III, incluso se espera que el siglo II ya haya cristianos en Britania. Bien, claro, algunos dirán, pero es que ahí no hay iglesia anglicana, no, ya vamos a ir hablando de eso. O sea, se forma un cristianismo, o se configura un cristianismo en Britania. Tenemos el primer mártir, que no es un sacerdote, sino por cubrir a un sacerdote perseguido en tiempos de las grandes persecuciones, por hacerse pasar por él para salvarlo, pues terminan matando a un recién bautizado, ¿cierto?, del paganismo, Albán o Albano, que es el protomártir de Britania. Tenemos que el imperio luego se hace cristiano. Al hacerse cristiano y ya tener, digamos, dominio en Britania, pues también Britania se va, la Britania del Imperio Romano se va a terminar haciendo cristiana también. Y esto sobre todo el siglo IV, donde ya se hace oficial y prácticamente obligatorio ser cristiano en toda el área del imperio. Bueno, tenemos al famoso San Patricio, que va a llevar el evangelio sobre todo Irlanda, va a empezar a darse una práctica que va a ser común, no solo en Britania, sino también en otras partes, que es aprovechar ciertas prácticas locales para evangelizar. Entonces, parece que de esta época va a venir la cruz celta, ¿cierto? Cuando San Patricio enseña la Trinidad desde el trébol, esas famosas pues, leyendas que tenemos. Y pues bueno, todo lo que tiene que ver con el tema del sol, los árboles sagrados, poco a poco se va haciendo una vinculación de elementos paganos en el cristianismo. Y también se hizo acá en América, ¿cierto? Cuando la custodia, que se utiliza mucho en la iglesia romana para la exposición de la hostia consagrada, esa custodia tiene forma de sol. Entonces era aprovechar ese culto al sol para ir implantando un culto cristiano. Bueno, se da la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Sobre todo en el siglo V, VI. Esta caída del Imperio Romano provoca una crisis en el cristianismo. Llegan nuevas culturas con nuevas religiosidades, y para concentrarnos en Britania, pues llegan los anglos, los sajones, los jutos. Y aquí es donde estaba hablando el hermano Sergio, que se da una desconexión de las iglesias,
¿sí? Al punto que en el continente llegaron a pensar que el cristianismo había desaparecido en Britania, ¿sí? Entonces va a empezar pues un nuevo esfuerzo por la evangelización, por convertir sobre todo a los líderes. Tenemos el ejemplo claro de Clodoveo el Franco, que va a ser muy importante porque los francos van a ser determinantes en el crecimiento o en este reinicio, el nuevo posicionamiento del cristianismo en Europa. Y también la conversión de Clodoveo también se da gracias a su esposa Clotilde. El papel de la mujer es muy importante en el crecimiento del cristianismo. Y pues en Britania el cristianismo va a seguir subliminal, no subliminal, no, va a seguir muy en la base, escondido en medio de las persecuciones, pero va a seguir, ¿bien? Bueno, hay algunos personajes que tratan de continuar la evangelización en Irlanda, en Escocia, ¿cierto? Hasta que llega ahora sí la época de Gregorio Magno, que ya cuando el cristianismo está más posicionado nuevamente en el continente, envían una expedición a Britania a evangelizar, pero es cuando Agustín y sus compañeros monjes misioneros se dan cuenta de que hay un cristianismo, pero es un cristianismo que se ha desarrollado diferente. Tienen una forma de tonsura diferente, una fecha de Pascua diferente, tienen un rito de penitencia diferente, o sea, se ha desarrollado un cristianismo diverso, ¿sí? Agustín pide no eliminar ese cristianismo, sino aprovecharlo, pues para seguir la evangelización. Bien, tenemos otro personaje, lo va a saltar, de tal forma que para el siglo VI hay tres formas de cristianismo en Britania. El céltico, que se ha mantenido, el cristianismo celta, incluso más ortodoxo, más tradicional, el cristianismo romano que llega, y atención con el tercer cristianismo que se va a configurar, que va a marcar la identidad anglicana hasta hoy, que es como el de la Vía Media. Va a ser una especie de cristiano romano-céltico, ¿sí? Que va a combinar las formas traídas de Roma con las tradicionales. Bien. Bueno, este es otro personaje importante de la evangelización. Digamos que las dos formas de cristianismo, el más tradicional, el más ortodoxo, que es el céltico, y el romano, van a empezar a entrar en choque, más por cuestiones de autoridad a veces, ¿sí? Pero las dificultades están en ponerse de acuerdo en fechas, en prácticas litúrgicas, ¿cierto? Eran como y el tema de la autoridad. Bien, hasta que un obispo, Wilfrido de York, en el siglo VII, toma postura a favor de Roma y entonces se imponen los usos romanos. Digamos que este va a ser como el primer momento en que Britania, como iglesia, la iglesia de Britania se cede a la imposición de los usos romanos, ¿cierto? Bueno, hay algo de resistencia, ¿cierto? Pero termina imponiéndose, digamos, el romanismo. Beda el Venerable, lo dejo ahí como para que quienes quieran consultar, es un sabio inglés y gracias a él tenemos la historia de los 8 primeros siglos del cristianismo en Britania. Era sabio, sabía mucho de música, de literatura, de astronomía, ya hablaba de la curvatura de la Tierra, mejor dicho, era un sabio para su época. Bien, bueno, me salto todo esto, que ya lo vimos, todo esto sobre Beda. Y entonces en el continente se va a empezar a dar un fenómeno que va a afectar en Britania, que es el cesaropapismo, sobre todo con los carolingios, ¿cierto? Los carolingios, desde Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, digamos que defiende los territorios cristianos, ellos son francos, les decía que los francos van a ser muy importantes en la consolidación del cristianismo en Europa, porque para esta época estaba la amenaza de los francos, estaba la amenaza vikinga,
estaban todavía pueblos bárbaros no cristianizados como los sajones, los lombardos. Entonces, esta dinastía es la que va a preservar el cristianismo, sí, impositivo, y le va a dar mucho poder al Papa. Pero el César, por eso se llama césaropapismo, el rey tiene demasiada autoridad en la iglesia. Entonces, ellos imponen el bautismo, ponen obispos, a veces se meten con la liturgia, imponen las reglas monásticas, se impuso la regla de San Benito, imponen un impuesto para la iglesia, el diezmo. Bueno, y entonces es una injerencia muy fuerte del poder civil político sobre el eclesial. Bueno, digamos que aunque esto está sucediendo es en el territorio franco, ¿sí? Y está la lucha contra los musulmanes, contra los lombardos, contra los sajones. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y en Britania qué? En Britania, Alfredo está viendo cómo resuelve el tema con los vikingos, ¿cierto? Porque digamos que están asediando y llega otra nueva forma de cultura y de lengua y de religiosidad y Alfredo es el que mantiene el cristianismo protegido en su territorio, en Inglaterra, en la parte sur sobre todo. Bueno, entonces llegamos al siglo XI, casi por acá fue donde quedamos, es el siglo de muchos eventos importantes, ¿no? Se da ya el rompimiento de Occidente con Oriente, hablando en términos religiosos, bueno, hay causas políticas, culturales, doctrinales, disciplinarias, que se venían gestando prácticamente desde el siglo V, VI, y que en el siglo XI estalla con la mutua excomunión de Roma y la iglesia que hoy conocemos como la ortodoxa. Está la conquista normanda de Inglaterra, que es la que nos va a interesar. Está la reforma gregoriana, que también nos va a interesar o nos va a afectar, y pues la participación de Inglaterra en las cruzadas. Entonces, ¿qué es la reforma gregoriana del siglo XI? Es cuando se voltea el poder del cesaropapismo al papocesarismo. Es cuando el Papa logra imponerse sobre los poderes civiles, ¿cierto? Esto lo va a lograr no solo Gregorio VII, desde Nicolás II, y pues esta imposición de este poder espiritual, eclesial sobre los reinos y sobre el poder civil, pues va a traer también otras consecuencias y esto también va a afectar obviamente a Britania porque Britania eclesialmente depende de Roma. Entonces se hacen cambios, por ejemplo, se impone el celibato. Hay gente que piensa que fue en la Reforma que los curas dijeron, y Lutero dijo, no, que los curas nos podamos casar. No, realmente no fue una novedad el tema del matrimonio sacerdotal en la Reforma, sino fue simplemente volver al matrimonio de los sacerdotes que había sido prohibido por Nicolás II en la Reforma Gregoriana. Entonces, la Reforma Gregoriana trae unos cambios sobre la Iglesia. Se declara el Papa como el único católico y los que estén bajo la fidelidad al Papa, solamente ellos se podrán llamar católicos. Esto obviamente, dado el cisma con la Iglesia Ortodoxa, prácticamente los dejan por fuera de la comunión y la Iglesia Ortodoxa pues va a seguir su propio desarrollo. Bien, y por el Dictatus Papae, que tiene 27 artículos, no los vimos todos, prácticamente por el Dictatus Papae es el documento del papocesarismo, es el documento donde dice que el Papa está por encima de los emperadores, que el Papa es la máxima autoridad de toda la cristiandad, que solamente ellos se pueden llamar católicos y que son los únicos que tienen el gobierno sobre
la iglesia, porque antes los emperadores gobernaban sobre la iglesia. Bueno, con la conquista normanda de Inglaterra, entonces vamos a tener, o sea, que Inglaterra pierde su independencia política. Con la ayuda del Papa se impone un rey continental en Inglaterra, porque no digamos que ahí es donde se vence el continental sobre el que había puesto la isla. O sea, ya con esto lo que quiero decir es que hay un mayor dominio del continente sobre la isla, y esto se logra también con la ayuda del Papa. Bueno, yo creo que casi por aquí habíamos quedado. Se deponen los obispos ingleses británicos, se ponen nuevos obispos que van ya con las nuevas normas del celibato sacerdotal y con todas las formas del continente. Bueno, participan un par de cruzadas y bueno, listo. Yo creo que por acá fue donde quedamos la vez anterior. Me disculpan ese comprimido tan rápido, pero era simplemente para que nos llevamos una idea de esa evolución, cómo se fue dando hasta el siglo XI, y que no entendamos que la iglesia de Inglaterra o el anglicanismo es de la Reforma, ¿sí? Incluso Beda, el Venerable, en sus escritos habla de la iglesia anglicana para decir que la iglesia de los ingleses. Bueno, entonces, llegamos a Stephen Langton. Es interesante, estas cosas a veces no las sabemos. O sea, él es importante por el tema de la Carta Magna, pero tiene otros aportes que son bien interesantes. Por ejemplo, quien compuso el Veni Sancte Spiritu, un himno muy, muy conocido del canto gregoriano, por ejemplo, que introdujo la división por capítulos de la Biblia. Prácticamente la división que tenemos actualmente de la Biblia es hecha por este arzobispo de Canterbury. Y lo que nos interesa un poco para el desarrollo del anglicanismo es lo de la Carta Magna. La Carta Magna es un documento que, aunque realmente trae temas civiles, porque el rey estaba imponiendo una carga sobre los nobles, pero también sobre la iglesia, incluso una carga económica, se da un conflicto civil, pero como también se está imponiendo la carga a la iglesia, participa entonces el arzobispo de Canterbury en la redacción de la famosa Carta Magna, que va a ser una carta de las libertades civiles. Entonces, la Carta Magna lo que está diciendo es que incluso el rey debe atender normas, leyes. Para algunos, cuando hablan del desarrollo de los derechos humanos, que en esta época no se hablaba de derechos humanos, pero cuando se habla de los antecedentes de los derechos humanos, muchos recurren a la Carta Magna como uno de los antecedentes, ¿sí? de los derechos humanos, de los derechos civiles, etcétera. Bien, entonces, para decir que participó el arzobispo de Canterbury, pero también para decir que contienen al inicio y al final. Es curioso que el rey Juan, famoso Juan sin tierra, haya firmado esta carta, porque esta carta arranca y termina hablando de la libertad de la iglesia, ¿sí? Que la iglesia de Inglaterra es una iglesia libre. Entonces es bien interesante que estos dos encabece y cierre, estos dos artículos, esta Carta de Derechos Civiles. Bueno, entonces ya lo que se desarrolla en los siglos XI y XIV es prácticamente lo que va a empezar a alimentar el fenómeno de la prerreforma, ¿sí? Entonces, el tema de la lucha por el poder, el tema de la riqueza, la iglesia se vuelve prácticamente feudal, los obispos van a convertirse en príncipes,
y el Papa va a ser un emperador más. De ahí que al Papa se le va a empezar a llamar el Pontifex Maximus o el Sumo Pontífice, que era el título antiguo de los emperadores, mientras que el pueblo estaba viviendo en extrema pobreza. Vino el azote de la peste bubónica que acabó con prácticamente la tercera parte de toda la población de Europa. Y pues digamos que se está dando un gobierno prácticamente teocrático, porque el Papa es la máxima autoridad, pero a la vez porque hay un temor en la gente por la vida eterna. Entonces hay una obediencia plena a todo lo que ordene la iglesia. En medio de estos contextos van a surgir lo que se van a llamar los nuevos herejes. Esos herejes, pues entre comillas, son personas y movimientos que van a empezar a ser críticos del poder de la iglesia, ¿sí? Van a ver que como que estos líderes eclesiales no son como el reflejo del mensaje de Jesús. Y aquellos que pueden tener acceso a algunos textos bíblicos, como Pedro Baldo, por ejemplo, que Pedro Baldo alcanza a entender, la Biblia estaba en latín, ¿no? La Vulgata latina era la Biblia que se ha impuesto incluso desde Carlomagno, aunque ya obviamente existía desde San Jerónimo, pero Carlomagno y los carolingios imponen el latín como la lengua de la iglesia, y el culto y la Biblia serán solamente latinas, y pues la gente no hablaba latín, entonces pues no se entendía ni la Biblia, tampoco tenían acceso a ella y tampoco entendían el rito. Pero digamos que así se desarrolló para la Iglesia romana prácticamente hasta el Vaticano II. Entonces, digamos que hay algunos que empiezan a ser críticos de esta forma de vida de las autoridades eclesiales. Entonces van a surgir unos que van a llamar herejes, por ejemplo Pedro Baldo con sus seguidores, los valdenses, pero también los cátaros, que empiezan a criticar precisamente la autoridad de la iglesia y empiezan a predicar una iglesia para los pobres. Algunos también desde dentro, como el caso de San Francisco de Asís y el caso de Santo Domingo de Guzmán, que para la misma época, siglo XII, XIII, están siendo también críticos, pero desde adentro, y están dando como respuesta a otra forma de ser cristianos. Bueno, y con todo esto, pues también se desarrolla la Inquisición. La Inquisición empieza o nace precisamente para combatir esas herejías, sobre todo la de los cátaros, los albigenses, los valdenses, y pues poco a poco tiene ya otros desarrollos, va a empezar a perseguir ya posteriormente a brujas, a sodomitas, incluso hasta animales, va a terminar persiguiendo la Inquisición. Y va a tomar diferentes matices de acuerdo a donde se desarrolla. En España va a tener otros tintes y la época del Renacimiento tiene otros tintes. Pero lo que nos interesa acá a nosotros es que empieza, por controlar la sana doctrina, empieza a perseguir a los que piensan diferentes. También va a haber una lucha de poder interna en la iglesia que va a desencadenar lo que se conoce como el cisma de Occidente, que es diferente al cisma de Oriente. El cisma de Occidente va a afectar también a Britania. Con el cisma de Occidente no voy a contar la historia del cisma de Occidente porque es un poco extensa. Lo único que les quiero decir del cisma de Occidente es que en Occidente se dieron 2 papas simultáneos y hasta 3 papas simultáneos en la disputa por el poder. En esto intervino Felipe IV el Hermoso, tuvo que ver con esto de estas controversias entre Francia e Italia, y luego cuando ya se dio una seguilla de papas franceses,
el pueblo católico empezó a presionar que el Papa volviera a Roma y que fuera italiano por lo menos. Y es en ese tire y afloje de dónde va a estar el poder y quién lo va a tener, que se va a dar la división. Como le digo, es una historia un poco más extensa, pero como estamos contando es la historia de la iglesia mirada desde el anglicanismo, entonces yo casi que me voy a saltar todo esto del cisma de Occidente y simplemente para decir que llegaron dos papas a disputarse el poder. Y como el papa era la máxima autoridad también incluso civil en Europa, pues esto provocó también una división y en algunos casos enfrentamientos bélicos. O sea, ¿a quién se le hace caso? ¿A qué papa? ¿Al de Francia o al de Roma? ¿Sí? ¿Al de Aviñón, Francia, o al de Roma? Y entonces, como ustedes pueden ver en ese mapa, prácticamente se da una división. Algunos van a apoyar al Papa francés, ¿cierto? Obviamente Francia, Castilla, Escocia, pero otros van a apoyar al Papa italiano, como sucedió con el caso del Reino de Inglaterra, que apoyó al Papa romano. Y otros reinos, dependiendo la época y la conveniencia, se turnaban. A veces le servían al Papa de Roma, a veces al de Aviñón. Y lo mismo sucedió en las parroquias. Rezaban por los dos curas, por los dos papas. Y en algunas decían por el verdadero, porque no sabían cuál era el verdadero. Cuando se trató de solucionar esto, que fue en el Concilio de Pisa, el tema se agravó, porque supuestamente depusieron a los dos papas en el Concilio de Pisa, depusieron los cardenales, ya había pasado demasiado tiempo, y entonces deponen a los dos papas y eligen a Alejandro V, pero los otros dos no renunciaron y entonces ahora había tres papas simultáneos, ¿cierto? El de Pisa, el de Aviñón y el de Roma. Bien, esto fue un escándalo porque como Alejandro V no duró sino un año, y tenían que poner un reemplazo rápido porque estaban los otros dos papas supuestamente depuestos. Entonces un pirata, Baltasar Cosa, tenía mucho dinero, sobornó al cónclave y logró que lo pusieran de papa. Entonces el famoso Papa Juan XXIII, obviamente este nombre fue anulado y por eso luego hubo otro Papa Juan XXIII, ¿cierto? Que hoy día es santo para la iglesia romana. Bueno, el cisma llega a su fin en el Concilio de Constanza. En el Concilio de Constanza, más o menos de 1400, entre el 1416 y 1417, se deponen dos papas. Hay uno que no quiere renunciar, pero ya la iglesia va a continuar con una sola línea que va a ser la de Martín V. ¿Qué tiene de especial este Concilio de Constanza? Que ahí muere uno de los prereformadores, que va a ser Jan Hus, ¿sí? Jan Hus, lo comento así rápido, es un sacerdote de Bohemia, lo que hoy es República Checa, y él fue llevado como chivo expiatorio al concilio de Constanza. Y pues como a él lo tenían como hereje, él estaba criticando fuertemente la riqueza y el poder de la iglesia. Entonces lo declararon culpable de herejía y murió en la hoguera. Las últimas palabras de Jan Hus, según se cuenta, son muy interesantes porque él dice algo así como, hoy queman un Hus. La palabra, el apellido Hus significa ganso. Entonces, como en nuestro idioma también, a veces los apellidos tienen otros significados, ¿cierto? Puentes, puerta, flechas, flores, etcétera, castillo. Entonces, Has significa ganso. Entonces dijo, hoy queman un ganso, pero en 100 años volará un cisne que ya no podrán detener. Algunos dicen que esa es la profecía sobre Lutero,
porque precisamente 100 años después, en 1517, Lutero estará clavando las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Entonces, lo que estamos viviendo en estos siglos XIV, ¿cierto? 13, 14, no es precisamente la santidad en la iglesia, ¿bien? Por más que habían impuesto el celibato, muchos sacerdotes, incluso obispos, papas, vivían una vida promiscua, ¿cierto? Vamos a saber de papas por ejemplo, no sé, como el caso de Inocencio VIII, que se dice que tenía como 12 hijos con mujeres diferentes, o el caso de Alejandro VI, ¿no? El Papa Borgia, Rodrigo Borgia, que era, bueno, hay que ver la historia desde asesino, compró el papado, vivió una vida también licenciosa, tenía también hijos con muchas mujeres. Bueno, era una época de mucha corrupción en la autoridad de la iglesia, ¿sí? Donde los papas precisamente no, y los sacerdotes pues no eran pues el testimonio de las virtudes. Entonces, por eso empiezan a surgir voces críticas desde la base y también sacerdotes que van a empezar a enseñar otra forma de ser cristiano. Bien, entonces ya como que el ambiente estaba dado para que se alzaran estas voces proféticas, ¿cierto? Las cruzadas, la Inquisición, el cisma y pues la vida que estaban llevando los líderes. Y entonces es cuando van a venir los prerreformadores. Acá entonces me vuelvo a encaminar a Inglaterra. Y pues bueno, aprovechando que estamos cerca al 31 de octubre, que es la fecha de la reforma, el día de la reforma, cuando Lutero clava sus tesis en la Catedral de Wittenberg, pues qué bueno y qué providencial que tengamos este tema hoy. Entonces, antes de entrar ya con la prerreforma, hasta aquí, más o menos todo claro, me disculpan la carrera, la velocidad. Yo les digo, interrúmpanme todo lo que quieran, cuando quieran levanten la mano, participen, pregunten, complementen, porque si no yo me pego acá a hablar y Dios mío. Entonces, si en este momento voy a hacer un stop para continuar ya con la prerreforma. Entonces, si hay algo que decir hasta ahí, pregunta, algo enredado, no se entendió, me cuentan. Ok, todo bien, por mi lado. Bueno, parece que todo está bien hasta ahí. Sí. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Voy a, perdón, Bien explicado, estoy todo bien. mandando simplemente por acá no sé si están, bueno, vuelvo acá a mi presentación. Entonces, John Wycliffe o Wycliffe, de verdad lo escriben de formas muy variadas el apellido. John Wycliffe es conocido como la estrella temprana de la Reforma y es de la iglesia anglicana. Yo quiero insistir con el término anglicano, aunque todavía no se ha dado la reforma, y lo dije la sesión anterior, anglicano queremos decir es la iglesia de Inglaterra, o el cristianismo que se desarrolló en Inglaterra, que ahora está dependiendo de Roma o está bajo la jurisdicción del Papa romano, pues es otra cosa, pero es una iglesia que venía desarrollándose en algunos momentos de forma autónoma con su propia identidad. Entonces, llega a quien se va a conocer como el precursor más importante de la reforma, que es John Wycliffe. Algunos hablan, bueno, obviamente Pedro Baldo, de una forma un poco más artesanal en Francia, no era sacerdote, pero se hizo un predicador y de ahí surgieron los valdenses. También Jan Hus, de quien le estaba hablando hace un rato, de República Checa, de Bohemia, también fue un precursor, pero tal vez el más importante es John Wycliffe. ¿Por qué? Porque
tal vez por el conocimiento y la autoridad que él tenía. Este es un sacerdote, ¿cierto? Es doctor en teología, profesor de la Universidad de Oxford, entonces eso ya le va a dar unos pergaminos de autoridad. Precisamente por eso yo creo que él no murió en la hoguera, no fue condenado como hereje en vida. Ahorita cuento por qué. Entonces, bueno, aquí lo que estaba diciendo, ahí están las fechas, estamos hablando del siglo IV. Precisamente critica todo esto que se está viviendo, ¿sí? Todo ese tema de la corrupción de la iglesia. Él afortunadamente tenía la protección de la nobleza, era toda una autoridad académica, religiosa, espiritual, ¿sí? Pero digamos que era crítico con la iglesia. Y miren las cosas que empieza a criticar, ¿no? Bueno, el feudalismo, pero también cosas de las prácticas de la iglesia, como las peregrinaciones, las veneraciones de santos, las indulgencias, eh, el tema incluso de la confesión, la autoridad del episcopado, y algo que llama mucho la atención es que ya empieza a ser crítico de la doctrina de la transubstanciación, ¿sí? Entonces, él empieza a enseñar y empieza a reclamar de parte de la autoridad mayor atención a los pobres. Ya les indiqué que en esta época se da un contraste entre una nobleza y un clero muy, muy rico, y pues por otro lado los pobres ahí muriendo de hambre, ¿cierto? Y entonces él veía que la iglesia estaba muy apegada al tema de las riquezas. Él va a ser muy fuerte con el Papa. Me extraña mucho que no lo hayan llevado a la Inquisición. Él lo llamaba el anticristo precisamente al Papa, ¿sí? Eh, bueno, simplemente fue arrestado y obligado a renunciar al colegio Balliol, que es lo que es la Universidad de Oxford, ¿cierto? Precisamente le tocó vivir lo del cisma, entonces fue muy crítico de esta situación. Y yo creo que de las cosas más importantes de John Wycliffe era su idea de que la Biblia debía estar al alcance de todos, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante porque a veces cuando se habla de la primera traducción que se hace de la Biblia a un idioma diferente al latín, surge la idea de Lutero en el alemán, pero no, estamos hablando de más de 100 años antes de Lutero, ciento y pedazo, eh, antes de Lutero se hace una traducción a un idioma diferente, y es en este caso al inglés. En el caso de Pedro Baldo se alcanzaron a traducir algunos pasajes al francés, y en el caso de Jan Hus, algunos pasajes también al checo, pero aquí estamos hablando prácticamente de todo el Nuevo Testamento, y deben tener en cuenta algo: para esta época no existe la imprenta. Luego el trabajo era manual, y cada versión que se quisiera tener, pues tocaba hacer una nueva copia otra vez manual. Entonces, él, junto con algunos discípulos, algunos seguidores, que luego se les va a llamar Lollardos o Wycliffitas, el movimiento Lollardo, que se dice que ese movimiento Lollardo prácticamente llega hasta el tiempo de Lutero, ¿sí? Y que Lutero va a beber de la predicación de los Lollardos. Entonces, se podría también decir que el mismo Lutero le va a llegar la enseñanza de Wycliffe. Bueno, entonces, Wycliffe insistía en que si la gente, y sobre todo si la gente pobre, conociera el contenido de la Biblia, todo cambiaría en la iglesia. Y digamos entonces que su esfuerzo va a radicar su esfuerzo principal en la traducción del Nuevo Testamento al inglés, para que la gente pueda conocer la Biblia, pueda tener acceso a la Biblia y entienda precisamente lo que él estaba enseñando. Bien, su predicación acerca de la invalidez de las indulgencias,
o acerca de un Jesús para los pobres, o que la iglesia debería estar dedicada más a los pobres. Bien. Entonces, pues, digamos que Wycliffe murió, ¿cierto? Hacia el 1384. Y digamos que fue incluso enterrado de una manera normal, ¿cierto? Con todos los honores, pero luego fue condenado como hereje. O sea, cuando ya su movimiento creció y sus enseñanzas seguían creciendo por Inglaterra, incluso por el continente, entonces digamos que es llevado, obviamente de manera simbólica, a la Inquisición y es declarado hereje, ¿cierto? Y es entonces quemado, pero obviamente lo que hacen es exhumar el cuerpo y el cadáver es quemado en la hoguera, pues como el castigo de la Inquisición. Incluso sus cenizas fueron llevadas a un río, el río Sweet, algo así, con el propósito de que nunca más se volviera a hablar de Wycliffe. Y después hubo una reinterpretación de ese gesto y lo que ya se dijo de una manera un poco más romántica es sus cenizas fueron llevadas al río y el río las llevó al mar y del mar llegaron a todo el mundo y en todo el mundo se habla de Wycliffe y bueno, precisamente hoy estamos hablando de Wycliffe. Entonces él va a ser como lo decíamos, la estrella temprana de la Reforma, ¿sí? Quien va a sentar las bases un poco más sólidas que los anteriores, un poco más argumentadas, con peso teológico, bíblico, sobre los cambios que necesitaba la iglesia. Luego va a venir Lutero, ¿cierto? 100 años, 130 años después de Wycliffe, 100 años después de Jan Hus, va a venir Lutero y pues ya sabemos lo que sucedió con Lutero, ¿sí? Lutero también monje agustino, doctor en teología, profesor en Wittenberg, y pues él, digamos que ya con otras condiciones. ¿Por qué Lutero tiene un poco mayor éxito que Wycliffe? Yo considero que ya el espíritu de renacimiento que se está viviendo en tiempos de Lutero cambia la situación, ¿cierto? Porque ya hay un espíritu de pensamiento, de ilustración, de tecnología, de arte, de descubrimientos, ¿cierto? De filosofía. Entonces hay toda una revolución en el pensamiento, en la sociedad europea, y parte de esa revolución va a ser la revolución religiosa, liderada por Lutero. Solo que quería decir que Lutero no es que arranque de cero, sino que ya venía todo un movimiento con los prerreformadores. Entonces Lutero pues es el principal exponente, le toca la época de León X, que es el Papa Medici, uno de los Medici, Giovanni de Medici, que es el Papa que lo va a excomulgar, ¿no? Obviamente él también es llevado a la Inquisición, pero es protegido, secuestrado, logra traducir la Biblia al alemán. A ver, simultáneamente, si ustedes ven la fecha de William Tyndale, casi simultáneamente con Lutero, porque ustedes pueden ver la fecha ahí, se está dando también un movimiento de reforma en Inglaterra. Y el principal protagonista es William Tyndale. Sí, yo quiero que miremos que ya hemos avanzado más de 100 años después de Wycliffe. Uno de los principales reformadores de Inglaterra es William Tyndale. Digamos que su principal aporte tiene que ver con las escrituras también. Entonces, cuando hablamos del contexto, tenemos que decir que está Enrique VIII, ¿sí? De quien tenemos que hablar ahora, porque Enrique VIII, ¿qué cosa? O sea, a él lo tienen como si fuera el principal reformador de la iglesia de Inglaterra. Si ustedes ponen en Google
anglicanismo, origen del anglicanismo, reformador anglicano, siempre va a aparecer Enrique VIII. Y ya vamos a hablar de Enrique VIII y se van a dar cuenta que no, que nada tiene que ver con, o sea, con algo llamado pues reforma, ya lo vamos a aclarar. Entonces, él es el rey de Inglaterra, Enrique VIII, ya ahora hablamos de él. Bueno, está el tema de la imprenta. La imprenta también va a ser importante porque ya con la imprenta y los avances del Renacimiento, ya va a ser diferente la difusión de pensamientos, de ideas, incluso de la misma Biblia. ¿Sí? La Biblia de Lutero ya va a ser llevada a la imprenta y se va a difundir por toda Europa. Y lo mismo las tesis de Lutero, pero los escritos de Lutero van a irse por contrabando de manera ilegal por toda Europa. Incluso la iglesia va a sacar algo que se va a llamar el Index Librorum Prohibitorum, que es el índice o el listado de los libros prohibidos, y estaban los libros y las publicaciones de Lutero. Bueno, el caso es que mientras esto estaba sucediendo, ¿cierto? Y era el rey Enrique VIII, William Tyndale va a ser el principal exponente de la reforma inglesa. Es también sacerdote, es doctor en teología. Una de las cosas que va a ser muy buenas de Tyndale es su conocimiento en idiomas. Sí, se dice que hablaba como 7 idiomas, pero importantísimo, estaba entre ellos el hebreo y el griego, ¿cierto? Listo. Avanzo. Él quería, como Wycliffe, que la Biblia estuviera al alcance de todos. Entonces, él fue hasta Colonia, ¿cierto? Porque obviamente empezó a ser también perseguido y empezó también su traducción de la Biblia. Completó el Nuevo Testamento, y gracias a la imprenta, pues se hicieron muchas copias. Entonces se dice que para 1530 ya se habían impresos cerca de 18,000 ejemplares que eran traficados por toda Inglaterra. Y algo interesante, parece que quedan por ahí 2 de esas copias, porque obviamente se quemaron muchos ejemplares. Quien tuviera algún ejemplar de los libros del Index incurría en un delito, puede ser llevado a la hoguera. Entonces, bueno. Otra ventaja sobre la Biblia de Wycliffe es que Wycliffe hizo la traducción del Nuevo Testamento desde la Vulgata latina. La Biblia latina ya es una traducción, ¿cierto? De la Biblia griega, ¿cierto? Y en el caso del Antiguo Testamento ya es una traducción del hebreo. Entonces, pues bueno, o sea, son muchas lenguas de por medio hasta llegar al latín. Y pues eso trae una dificultad a la hora de la fidelidad de las traducciones. Entonces, cuando Wycliffe hace la traducción al inglés, pues la hace de latín, que a la vez es una traducción del griego, y para el Antiguo Testamento, pues es una traducción del hebreo. Entonces, una cosa muy buena de la versión de Tyndale es que la hace la traducción directamente del hebreo y del griego. Y claro, eso cambia todo. La de Lutero también. La de Lutero es también de los originales, entre comillas, originales hebreo y griego. Bien. Esa versión de la Biblia de Tyndale, pues prácticamente, o sea, se dice que es tan buena que incluso la Biblia en inglés hoy puede tener perfectamente entre el 70 y el 90% de la traducción de Tyndale. Y llegó a ser la Biblia oficial de Inglaterra. ¿Sí? Bueno, además de otras cosas, aportó palabras y frases que aún hoy se emplean en el inglés actual. Fue el primero en emplear el término Jehová para el nombre de Dios. Pues ya sabemos que en el original hebreo pues no estaban las vocales. Por eso esa controversia entre si se llama Yahvé, se llama Jehová. Entonces depende de las vocales que se le pongan, pues va a decir Jehová. Bueno,
defiende la salvación por la fe, niega la existencia del purgatorio y niega la intercesión de los santos y está en contra del culto a los santos. Esto en el caso de Tyndale. Tyndale entonces va a ser llevado a la Inquisición y obviamente pues es ejecutado en la hoguera por herejía. Sus últimas palabras: Señor, abre los ojos al rey de Inglaterra, pues está refiriendo a Enrique VIII. El rey ordenó, curiosamente, pero esto fue también por injerencia del siguiente que vamos a hablar, que es Thomas Cranmer, que todas las iglesias de Inglaterra tuviesen al menos una Biblia en inglés, que esto va a ser un poco revolucionario para esta época. ¿Sí? El caso que haya sido llevado a la hoguera por orden del rey nos deja ver que Enrique VIII de todas formas no era tan amigable con los herejes, que para esa época pues eran los que llevaban pues el tema de la reforma. Bueno, hasta ahí, antes de pasar a Enrique VIII, que me interesa que nos concentremos un poco en el tema de Enrique VIII para desmitificar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, queja, reclamo que quieran hacer. ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo tengo una pregunta, Sandra. Sí. Dale, Sandra. ¿Por qué en la hoguera? ¿Qué importancia tenía quemarlos? Ok. Bueno, digamos que sobre todo cuando se empieza con esta práctica, se perseguían mucho a las brujas. Se entendía que era como la forma de purificar el alma, ¿no? Purificarla. Además que estaba también la idea de que el infierno eran llamas, ¿cierto? Entonces, digamos que las llamas van a representar esa tortura, ese castigo eterno, pero lo iniciaban prácticamente acá con la ejecución, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurre que podría ser por ahí la respuesta. Hermano Damián. Sí, yo tengo otra pregunta. Entonces, quiere decir que nosotros, por ejemplo, lo que yo he escuchado, ¿verdad? Llaman Jehová o Yahvé o Dios. Eso fue dependiendo de la interpretación de cada una de las personas que hizo la traducción de la Biblia y así lo sugirió llamarlo él. Okay. O así lo tradujo él. Sí, así lo tradujo él. Voy a buscar en este momento, a ver si puedo. Hola, reverendo. Iba a buscar acá una pizarra para poder escribirte, porque es que eso tiene que ver con, y ya te doy la palabra, hermano. Es que iba a buscar acá una pizarra para escribir, para hacerte, bueno, para hacer el tetragrama que está en la Biblia. Bueno, si quieres, el hermano Sergio ve participando. Yo voy tratando aquí de buscar una pizarra para escribir pues con las letras hebreas y contar qué fue lo que pasó, hermano Sergio. Sí, de hecho, mi aporte es sobre el tema. Y realmente, pues bueno, mi familia es originalmente judía, son conversos. Y lo que pasa con el nombre es que realmente no es ni Jehová ni Yahvé, ni es ninguna de las anteriores, porque nadie sabe realmente cómo se pronuncia. Porque el nombre de Dios solamente se pronunciaba una sola vez al año y era el sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum, en el lugar santísimo, que pronunciaba el nombre. Fue un monje que se llama Petrus Galatinus el que utilizó la palabra Adonai, y pues de ahí nacieron las vocales de Jehová. Pero porque no sabían a ciencia cierta cómo se pronunciaba, porque los judíos no pronuncian el nombre de Dios de esa manera, que es YHWH. Solamente se sabe que esas son las
las 4 letras, pero a ciencia cierta nadie sabe cómo se pronuncian esas 4 letras. Al hebreo no tiene vocales escritas, obviamente sí las tiene pronunciadas, pero nadie sabe cómo se escribía con respecto a vocales. Entonces son realmente suposiciones ambos nombres. Muchas gracias, hermano Sergio, por ese aporte. Muchas gracias. Yo no sé si ahí estamos viendo una pizarra que estoy tratando de compartir. Ok, Sí, entonces, sí, la con vemos. el perdón del hermano Sergio, que obviamente tiene más conocimiento, pues porque su familia tiene esto, sus antepasados son de origen judío. Cuando la Biblia en su desarrollo, y voy a tratar de ser muy concreto en esto para poder avanzar el tema, y ya le doy la palabra al reverendo Alfredo, la Biblia estaba escrita en un hebreo que no tenía vocales, ¿sí? Eran solo consonantes. Entonces, cuando está la palabra del nombre de Dios, es esto. Voy a escribir con la mano, espero que me quede más o menos. Porque es que cualquier puntico que haga ya dice otra cosa. Entonces, lo que está escrito es esto. Cuando está el nombre de Dios, lo que está escrito es eso. ¿Qué traducimos nosotros? Bueno, ahí está escrito obviamente derecha a izquierda. Entonces, de izquierda a derecha sería la yod, sería una y, la g, una h, la bau, aquí es un poquito más larga, aquí la bau, una w y una h, ¿sí? Eso. Entonces sería la yod, la g, la bau y la g. Eso es lo que estaría, digamos que si estuviéramos traduciendo literalmente, eso es lo que aparecería. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se le ponen las vocales, acá es de pronto donde espero, hermano Sergio, no va a cometer yo muchos errores. Cuando se le ponen las vocales, estamos hablando ya del siglo tal vez segundo, tercero de esta era. Cuando se le ponen las vocales, es cuando viene el lío, porque los judíos son muy respetuosos del nombre de Dios y no dicen el nombre de Dios. No es como nosotros, es lo que decimos chuchito y estas cosas, no son tan confianzudos con Dios. Entonces, al parecer, ellos empleaban solamente las 2 primeras letras, la Yod y la G, ¿sí? Las 2 primeras. Y esto, pues, parece que es ya, como decir ya. Entonces, las 2 primeras letras, parece que la expresión aleluya es una expresión incompleta de aleluya ve, algo así como glorificar a Dios, ¿sí? Entonces decían ya por respeto a Dios, y cuando ponen las vocales, pues no quieren poner unas vocales que vayan a faltar pues al respeto del nombre de Dios. Entonces al parecer ponen unas vocales que corresponden a otra forma de decir como Señor, Elohim, ¿cierto? Entonces parece que ponen algo así como E o A. Espero no equivocar mucho las letras, las vocales. Entonces, realmente ponen las vocales son como de E o A. ¿Sí? Entonces, por eso queda, algunos traducen Jehová, pero puede ser una trampita de esta comunidad masorética que puso las vocales para que no dijeran ya ve, ¿sí? Que es como traducen otras Biblias, ¿sí? Que si ustedes ven tienen la misma base, pero con diferentes vocales, ya ve Jehová. Entonces, depende la traducción. Algunos, como la Biblia de Jerusalén, que es la mejor traducción al español, se quedan con Yahvé, porque aunque el texto de los masoretas de las vocales diga Jehová, parece ser una trampa para no pronunciar el nombre de Dios, que parece ser como nos decía el hermano Sergio, por allá posiblemente era el nombre Yahvé, pero lo pronunciaban
muy escasa vez solamente el sumo sacerdote, pero en general hablaban era de Yah, ¿cierto? En vez de Yahvé. Reverendo Alfredo. Sí, como que se le está yendo la voz, Ricardo, cuando tu micrófono, como se le va la voz, va y viene tu micrófono, pero lo que estaba mencionando, lo mencionó una vez en las clases que tenemos de espiritualidad, no sé dónde lo leí, que el nombre de Yahvé, o sea, la pronunciación Yahvé, es el aliento, es el que da vida, ¿no? Entonces, básicamente, el Yahweh era la forma en que tú meditas, ¿no? En la que tú inhalas y exhalas. O sea, estaba básicamente, era el Yahweh. O sea, es como tú entras y meditas. ¿Y por qué? Porque realmente lo que es el Ruah, el aliento, lo que da vida, el nombre de Yahweh es el que te da la vida, ¿no? Entonces, cuando tú lo usas como inhalar y exhalar, esa era la forma en que se puede pronunciar. No sé dónde leí, pero tiene sentido para mí. Sí, ponerle nombre a Dios realmente se vuelve algo delicado y complejo, porque el hecho de nombrar da como una autoridad sobre, ¿cierto? Nosotros ponemos nombres a las cosas, nombramos los animales, etcétera. Entonces, ponerle nombre a Dios. Entonces, ¿quién sabe el nombre de Dios? Pues nadie sabe el nombre de Dios. Entonces, por eso es todo un misterio cuando Moisés está ahí ante la zarza. ¿Quién eres? Pues yo soy el que soy. No hay un nombre, yo soy el que soy. Entonces, por eso el tema del nombre, por eso le decimos Dios o le decimos Señor, ¿cierto? Dios, Señor, se acabó. Algunas Biblias optan por ponerle nombre con base en el tetagrama. El tetagrama son las 4 letras, Yod, He, Vav, He. Y ya después cuando le ponen vocales, pues ponen unas vocales que parece que quiere decir Señor, las vocales de Elohim, Eloham, no sé cómo era, Elohim tal vez. Entonces, por eso es que queda Jehová. Pero entonces ahí sí digamos que esto se lo dejo casi que a cada congregación, cada traducción de la Biblia. Si ustedes miran Jerusalén, habla de Yahvé. Si ustedes miran la Biblia de Dios habla hoy, siempre habla de Señor, que es la Biblia que utilizamos en la comunidad hispana para la liturgia. Es la de la Biblia de Dios habla hoy, siempre habla de Señor. Nunca escuchamos ni Yahvé y menos Jehová. Pero hay Biblias que emplean Jehová. Las antiguas versiones de Reina Valera decían Jehová. Pues bueno, ya ven que en la Reforma, cuando se hacen las primeras traducciones, se cae en la trampita masorética y se pone Jehová. No sé si está muy enredado, más o menos se comprendió o hay alguna otra participación. Bueno, yo creo que realmente yo creo que está bastante claro para mí, ¿verdad? Porque mi duda existía en eso, pues realmente es una aclaración bien clara de que ya es cada uno realmente nosotros el respeto que le vamos a dar, ¿verdad? Como se lo hemos venido dando y como aportaba también Sergio, ¿verdad? Realmente yo siento que es algo que como que cada uno así como dijo usted, algunos le pusieron Jehová, otros Señor, pero realmente es bien difícil saber cómo se llama realmente, porque es la interpretación de personas humanas igual que nosotros. Exactamente, sí. Entonces, como te digo, ¿no? O sea, a veces nos quedamos en la parte académica, para de pronto hablar desde la academia, con la traducción de Yahvé, ¿sí? Por lo que es la traducción que los eruditos en Biblia, al parecer, nos dicen que es la forma más acertada, aunque realmente esté escrito como tal, Jehová. Pero parece que fue como una cascarita, una trampa o a propósito para no irrespetar el nombre de Dios. Sí. Bueno, no, muchas gracias por esa participación. Bueno, yo avanzo. El tema de Enrique VIII es muy importante porque siempre lo achacan como el fundador del anglicanismo. Bien, y no. Yo quiero que hagamos esta campaña y ahora que estamos cerca a celebrar la reforma,
ojalá de alguna forma se pueda hacer esta campaña, al menos esta parte que vamos a hablar en las congregaciones. ¿Sí? Enrique VIII, bueno, tenemos que ver primero qué estaba pasando en el siglo XVI y por qué va a ser la rebeldía de Enrique VIII con el Papa, que no va a ser de orden doctrinal. De una vez les voy avanzando porque Enrique VIII no es reformador, porque los líos que tiene Enrique VIII con el Papa no son de orden doctrinal, sino son de orden disciplinario. Él quiere divorciarse de su esposa y entonces digamos que el lío va a estar es por ahí, no por temas doctrinales. Enrique VIII es católico hasta la muerte. Ya les voy a mostrar. Entonces, ya tenemos medianamente claro que el Papa tenía un poder superior sobre los reyes y emperadores. Todos los reyes, por lo menos de la parte cristianizada, en la parte occidental, debían sumisión al Papa. Incluso está el caso de un Papa que él depuso, bueno, a varios, a Federico Barbarroja, pero también a uno de los Enriques del Sacro Imperio Romano. Él los depuso y pues demostró tener más poder que los reyes. Entonces, tenemos en el siglo XVI, con todo este tema del Renacimiento, que es el empoderamiento prácticamente de la sociedad civil, es el empoderamiento de los artistas, de los científicos, de los descubridores, de los astrónomos, pero también es el empoderamiento de los reyes. Entonces, digamos que se están reafirmando las monarquías, o sea, nuevamente se está dando un pulso de poder entre el rey y el papa. Y se están dando pues estos sentimientos nacionalistas, además del espíritu crítico que está dando el Renacimiento, todo el tema de la reforma protestante, la imprenta. Hay cierto anticlericalismo en el ambiente y sobre todo con el tema de la reforma. Y tenemos pues en esta época el papado de Clemente VII, que es primo de León X, o sea, el que excomulgó a Lutero, es León X. Este papa que llegó a ser cardenal con 13 añitos de edad, ¿no? Porque el papa compró la ordenación como cardenal, como obispo. Bueno, el primo de él es Clemente VII. Este nombre hay que tenerlo en cuenta pues, por lo que va a pasar más adelante. Es el emperador del Sacro Imperio, Carlos V, y pues están también los reyes de España, ¿cierto? Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Bueno, hay que tener en cuenta todo este contexto para entender lo que va a pasar. Entonces, realmente, el que era el rey no era Enrique, era Arturo, el hermano de Enrique. Arturo era el rey de Inglaterra, estaba casado con Catalina de Aragón. Ya con el Aragón sabemos que es de España. Entonces, ella es la hija de los reyes españoles, de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Murió Arturo. Entonces, quien tenía que subir al poder, pues era el siguiente, que era Enrique. Entonces, ojo con esto para que entendamos. Yo no voy a defender a Enrique, ni más faltaba, pero el matrimonio de Enrique va a ser nulo. ¿Por qué? Porque prácticamente Enrique le toca casarse con la viuda de su hermano, ¿sí? O sea, con su cuñada. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta sin defender a Enrique por lo que va a pasar. Entonces, para mantener estas alianzas, de la alianza que se ha establecido entre Inglaterra y España, y muere el rey, pues Enrique pues se casa con Catalina. Catalina es un poquito mayor que él, ¿cierto? Ambos son jóvenes. Catalina es un poco mayor, pero Enrique nunca se sintió bien casado con Catalina porque él se sentía casi en una relación incestuosa. Él casi se sentía, pues que estoy casado y teniendo relaciones con la mujer de mi hermano. Entonces, él no se sentía bien. Y para completar,
no tenía un hijo varón y los que nacían al poco tiempo morían. Y él empezó a entender que eso era un castigo de Dios por estar en situación de incesto, ¿cierto? Entonces Dios lo estaba castigando, por eso no podía tener un hijo varón. Bueno, de esta relación prácticamente crece una niña, María, que también va a ser muy importante más adelante. Ténganla en cuenta a María. Entonces, tenemos a Enrique como un fiel cristiano. Estos títulos, por ejemplo, Isabel la Católica, no es un mero apodo, es un título otorgado por el Papa. Entonces era Isabel la Católica, los reyes católicos, porque el Papa les había dado ese título. Pues bien, Enrique también tenía un título otorgado por el Papa, el guardián de la fe. Entonces mire que Enrique, lejos de espíritu protestante, Enrique era católico y se había ganado el título del Papa de guardián de la fe. Es más, escribió un libro defendiendo los 7 sacramentos, porque el luteranismo y el protestantismo hablaba de 2 sacramentos solamente, los que instituyó el Señor, el bautismo y la Eucaristía, y ya. Él sacó un libro, escribió un libro defendiendo los 7 sacramentos, ¿cierto? Bueno, ejecutó tanto a católicos como a luteranos, o sea, a católicos sobre todo por crímenes de lesa majestad o por estar en contra del rey. Incluso el mismo Tomás Moro, muy católico, murió decapitado por él, y también luteranos. Bien, algo interesante es que con él se ordena que se lea la Biblia. O sea, cada templo va a tener una de las Biblias de Tyndale y la gente va a hacer fila para poder leer esta Biblia y van a tener que leer cada domingo al menos un capítulo de la Biblia. Inglaterra se va a convertir en la iglesia que más leía la Biblia. Bueno, el tema con sus esposas, porque esto vamos a tratar de pasarlo más o menos rápido, porque claro, ni fue un santo, cierto que claro que no, ni más faltaba, pero tampoco las decapitó a todas, como a veces muestran por ahí en los dibujitos y un poco caricaturizado, que él las mandó a decapitar a todas. No. Nos van a interesar mucho las 3 primeras esposas por los hijos que va a tener con ellas. Entonces, ya habíamos hablado de Catalina de Aragón, ¿cierto? Ella, hija de los reyes católicos, va a ser la madre de María. Listo, su hija mayor. Tengamos ahí a María. Como les decía, ese matrimonio pues era nulo y él quería pues el divorcio o la nulidad. Hay aquí, voy un momentico a ver acá, no, me quedo acá en esta diapositiva. Ese matrimonio era nulo y él después se enamora de Ana Bolena. También la hija de Ana Bolena va a ser muy, muy importante, Elizabeth, pero muy importante porque si a algún rey se le quiere achacar la organización de una iglesia reformada, sería Elizabeth, no Enrique, pero sigamos. Entonces él se enamora de Ana Bolena y él quiere que se anule el matrimonio. Además, no le daba un hijo varón. En esa época pues se creía que era la mujer la que definía el sexo de los hijos. Entonces le pide al Papa Clemente VII anular el matrimonio. Póngale cuidado porque Clemente no anula el matrimonio. O sea, el tema o la dificultad va a ser política, no religiosa. Clemente tiene que tomar una decisión. Si anulo el matrimonio, me voy a meter en líos con los reyes de España, de Castilla y Aragón, pero no solo eso, sino con el rey del Sacro Imperio Romano, con Carlos V. ¿Por qué? Porque Carlos V es sobrino de los reyes de España.
Carlos V es el hijo de Juana, creo que la llaman Juana la Loca, que es la hermana de la reina Isabel. O sea, en otras palabras, Carlos V es el tío de Catalina de Aragón. O sea, Clemente tiene que tomar una decisión. Si complazco al rey de Inglaterra, me echo dos enemigos. España, que para esa época era una megapotencia, había descubierto América y pues tenía de México para el sur, y me echo enemigo al Sacro Imperio, nada más y nada menos. Además que el Sacro Imperio pues estaba también definiéndose entre el luteranismo y el catolicismo, y estaban en las guerras de religión. Entonces, si complazco a Enrique, me hago dos enemigos. Si no le anulo el matrimonio, quedo bien con España y con el Sacro Imperio, y pues me echo enemigo solamente a Enrique. Entonces, esa fue la decisión que tomó Clemente. Clemente no anuló el matrimonio, no porque no fuera nulo, sino por temas políticos. Entonces, es ahí cuando Enrique rompe relaciones con el Papa, pero yo quiero que se entienda que él rompe y se declara cabeza de la Iglesia, no por temas doctrinales, sino políticos. Él se declara cabeza, él dice, ¿cómo así? Pues yo mando en Inglaterra, yo soy el rey de Inglaterra, entonces también mando en la Iglesia de Inglaterra. Pero él va a seguir siendo católico en su pensamiento y su doctrina. Pone a Thomas Cranmer como el arzobispo de Canterbury. Ahorita tendremos que hablar de Thomas Cranmer, junto con William Tyndale, son los dos principales reformadores. Thomas Cranmer sí tenía influencia luterana, pero fue el único que logró sustentar la validez de la nulidad, bueno, o mejor dicho, logró sustentar que ese matrimonio era nulo. Y entonces, pues claro, Enrique aprovecha y dice, no, este es, y lo pone de arzobispo, y es Thomas Cranmer el quien declara nulo el matrimonio, se puede casar con Ana Bolena, y tiene entonces a Elizabeth. Sobre las supuestas traiciones de Ana Bolena, eso hay historias, se dice que le fue infiel, que incesto con su hermano, y bueno. Entonces, Ana Bolena muere decapitada por crimen de lesa majestad, ¿cierto? En esa época ese crimen se castigaba con la decapitación. Y entonces, por serle infiel al rey, decapitada. Y luego se casa, ¿cierto? Con Jane Seymour o Juana Seymour, quien va a ser la madre de Eduardo VI. Bien, ahora sí, su primer hijo varón. Estas son las tres esposas que digamos que nos interesan. Jane Seymour muerte natural, ¿sí? No fueron todas decapitadas, muerte natural. Y pues hasta ahí, pues el rey puede volverse a casar, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Porque la primera, nulidad, la segunda, pues decapitada. Y la tercera, pues muerte natural, entonces él se puede volver a casar y entonces se casa con Ana de Cleves. Ese matrimonio también fue declarado nulo, supuestamente nunca se consumó ese matrimonio, entonces como no se consumó es una causal y entonces nunca hubo matrimonio y se declaró nulo. Se casó con una jovencita, Catalina Howard, que supuestamente también le fue infiel y entonces esa también la decapitó, ¿cierto? Y finalmente se casó con Catalina Parr, que ya fue su esposa hasta que murió Enrique. Entonces los ingleses, la forma de aprenderse este listado o cómo murieron, ellos dicen lo siguiente: divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobreviviente. Ahí están las 6 esposas de Enrique. Divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobreviviente. Bueno, estas son las 6 esposas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esto ya lo hablé. El Papa no quiere anular. Thomas Cranmer es el que anula. Enrique entonces se casa con Ana Bolena, es excomulgado, y él, por el Parlamento y el acta de supremacía, se pone como cabeza de la iglesia. Por eso es que dicen que él es el fundador del anglicanismo,
porque él se declara cabeza de la iglesia. Bueno, Thomas Cranmer. Thomas Cranmer con William Tyndale son los principales reformadores. William Tyndale con el tema de la Biblia, sobre todo con el tema de la Biblia, y Thomas Cranmer por el tema del culto, de la liturgia. Sí, va a ser muy importante. Él sí tiene una formación o una influencia luterana, ¿sí? Él sí ha sido influenciado por los escritos de Lutero, ¿sí? Digamos que mientras estuvo bajo el reinado de Enrique, Thomas Cranmer fue más bien moderado, ¿sí? Se movió como entre reformista y conservadora. Por ejemplo, el hecho de haber promovido que se leyera la Biblia en inglés y que todos los templos tuviesen Biblias en inglés, fue por Thomas Cranmer. Esto es muy del ala reformada, pero pues caminaba con mucha cautela porque el rey era católico. Bien. Aquí está lo de la Biblia de Tyndale que se ordena que se lea, ¿cierto? Digamos que empiezan a redactarse los artículos de la religión, ¿cierto? Que al principio conservaban la doctrina católica. Es decir, que mire, Thomas Cranmer, bajo Enrique, todavía seguía defendiendo la transubstanciación, aunque él realmente no la compartía, el celibato sacerdotal, la confesión, etc. ¿Sí? Pero, ¿qué es importante, digamos, de los principales aportes de Cranmer? Es que con él empiezan las celebraciones litúrgicas en inglés. O sea, mientras Tyndale fue la Biblia en inglés, Cranmer es la liturgia en inglés, ¿sí? Entonces, con él empieza a celebrarse en inglés, que esto va a ser toda una novedad, porque en esa época era solamente en latín, ¿sí? Cuando ya muere Enrique, entonces sube como rey Eduardo VI, ¿cierto? Porque primero el varón, ¿sí o no? O sea, había dos hijas mayores, pero primero sube el varón, que es Eduardo. Eduardo sí había sido formado, seguro por Thomas Cranmer, pero también por uno de sus tíos, en el ala más luterana, ¿sí? Entonces, Eduardo VI permite el luteranismo, o sea, prácticamente la iglesia que ahora se va a imponer es la luterana, y pues ahí sí Thomas Cranmer le va a dar pues rienda suelta al protestantismo en Inglaterra. Entonces el mismo Thomas Cranmer escribe las homilías, reafirma la doctrina de la justificación por la sola fe, hace quitar los templos de las imágenes, y muchos luteranos y protestantes perseguidos en el continente fueron a refugiarse a Inglaterra. Ya ahora sí se condena la doctrina de la transubstanciación y obviamente la adoración de los elementos, y se publica el primer libro de oración común. O sea, el libro de oración común es de Thomas Cranmer, ¿sí? En 1549 ya va a haber un libro donde la Eucaristía va a poder ser oída, vista, comprendida, participada en inglés, y se crean también los leccionarios, los oficios, etcétera, ¿sí? Entonces, con Eduardo también se permitió que el cáliz, no solamente comulgar con pan, sino también con cáliz. Se condenó la doctrina del purgatorio, el tema de las indulgencias, rezos de rosarios y las peregrinaciones. Y trabajó en un derecho canónico que nunca se terminó, nunca se publicó. Cranmer quiso convocar un concilio de protestantes, un concilio de reformados, porque claro, pues empezaron a darse diferentes formas de iglesias en Europa. Ya sabemos que John Knox en Escocia, pero Calvino en Suiza, y va a estar Zwinglio. Entonces van a surgir
diferentes figuras de la Reforma y él quiere convocar un concilio, pero no tuvo éxito. No tuvo éxito esto. Ya, pues obviamente Lutero había muerto, Calvino ya estaba muy mayor y otros pues no le copiaron la idea. Y publica los 42 artículos de la religión. Hoy tenemos 39, pero en esta época publicó los 42 artículos de la religión. O sea, es el principal reformador de la iglesia, es Thomas Cranmer. Desafortunadamente el reinado de Eduardo fue muy corto. Si nos devolvemos acá nos vamos a dar cuenta que su reinado fue del 47 al 53, ¿cierto? Entonces estamos hablando de 5 o 6 años. Entonces fue un reinado muy corto y pues ¿quién va a subir al poder? Pues la hija mayor, ¿sí? Y aquí va a ser el problema, porque María, ¿recuerdan de quién es hija María? De España. De Isabel la Católica. Exactamente. Luego la religión de María va a ser la católica. Aquí va a ser el problema porque, bueno, ahí sí también digo, menos mal, este reinado también fue muy corto, porque empezó una persecución a todos los protestantes en Inglaterra. Ella impone el catolicismo, vuelve a jurar fidelidad al Papa, impone lo que pues va a llamar la verdadera religión, cambia a los obispos, pone obispos romanos y pues bueno, se va a desatar una violencia impresionante, ¿cierto? Se van a ejecutar protestantes, aproximadamente 300 protestantes van a ser ejecutados en sus 5 años de reinado. Por algo va a pasar a la historia, ¿no? Como Bloody Mary, ¿no? María la Sanguinaria, María la Sangrienta, ¿cierto? Y que por ahí hay hasta cuentos de terror y todo eso con el tema de María la Sanguinaria. A ver, entonces, pues bueno, murieron varios reformistas, muy interesante, bueno, iba a decir muy importante que tengamos en cuenta a Nicholas Riddle, que era el obispo de Londres, y a Latimer, el de Worcester. Ellos murieron en la hoguera. Ellos también eran, obviamente, de la Reforma. De las últimas palabras de Latimer a Riddle, que cuando estaban ya a punto de ser ejecutados: tenga ánimo, maestro Riddle, en este día encenderemos tal vela por la gracia de Dios en Inglaterra que confío nunca se apagará. Digamos que esta frase que pasó pues a la historia de Riddle cuando fue ejecutado. Obviamente esto pues llenó de pavor a Thomas Cranmer, quien pues fue arrestado, tuvo que prácticamente presenciar la ejecución de sus otros 2 compañeros obispos. Él firmó unas retractaciones, ¿cierto? Digamos que vivía como en esa tortura porque pues fue arrestado y fue condenado, pero nada que lo ejecutaban, lo hicieron firmar retractaciones, él creyó que se iba a salvar, pero al final María dijo que había que dar una lección y que pues ya se había retractado, que para la hoguera. Y entonces es cuando ya obviamente va para la ejecución. De las últimas palabras de Cranmer está precisamente como la retractación a las retractaciones. Ya en último momento pues se llenó de valentía y se arrepintió de haberse retractado. Y por eso, como en muchas ilustraciones aparece, cuando lo van a quemar, lo primero que pone es la mano con la que firmó. Sí, esta mano indigna, y entonces es lo primero que quema, ¿cierto? Y pues bueno, dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y veo como dijo Esteban, ¿no?
veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Y pues bueno, entonces otro mártir del anglicanismo, y como les decía hace un rato, prácticamente el principal de la reforma, ¿cierto? Y pues bueno, ya cuando muere María, pues va a subir al trono la otra hija, la de Ana Bolena, Isabel I. Pues claro, hay toda una, en el ambiente, toda una incertidumbre, ¿no? ¿Y ahora qué? Eduardo protestante, María católica, y ahora Isabel, ¿qué? Y con Isabel es con quien ya se decanta algo ahora sí que se va a conocer ya propiamente con unas características muy propias que va a ser la Iglesia de Inglaterra. Ya tenía que decidir qué iba a pasar con la religión y decidió prácticamente, no con esas palabras, pero va a optar prácticamente por la vía media. O sea, va a ser muy respetuosa en esos temas y va a permitir tanto el catolicismo como el protestantismo, ¿sí? Entonces, pues no se desataron así las persecuciones de los obispos de María, sino solamente cuando lo que era normal, cuando se trataba de atentados o crímenes contra la corona, traición y todas estas cosas, ¿sí? Entonces, acerca de si hubo o no hubo persecución religiosa en tiempos de Isabel, pues aquí se hace un comparativo de más o menos los muertos por año, ¿no? Si hubo persecución en Inglaterra. Los lollardos, ya saben, son los seguidores de John Wycliffe en el siglo XV, más o menos uno por año. En la época de Enrique, el reinado pues fue largo, 38 años, entonces aproximadamente unos 2 por año, ¿cierto? En el caso de Isabel, que fue un reinado también muy largo, prácticamente 5 por año, y en el caso de María, que solamente duró 5 años, pues se pueden contar unos 60 por años. Entonces podemos ver que la época más terrible en persecución por causa religiosa fue pues en el reinado de María.